Who owns the patent on this vaccine? Well, the people, I would say. There is no patent. This is... Could you patent the sun? Introducción. En la investigación se pretende buscar las fallas de mercado que ocurrieron en Bolivia y qué costo social generó bajo un enfoque microeconómico. La poliomielitis, llamada también de forma abreviada polio o parálisis infantil, es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente al sistema nervioso. La enfermedad la produce el poliovirus, que se transmite de persona a persona a través de secreciones respiratorias o por vía oral, afectando a adultos y a niños. En la población boliviana, el costo social afectó en su mayoría a los niños, debido a su sistema inmune que es vulnerable y propenso, en comparación al de los adultos. No se encuentran datos de cómo llegó esta enfermedad a Bolivia. Y posteriormente se va tratando de erradicar la enfermedad con la ayuda de la vacuna inyectable que llegó en el 2016. Y también con controles anuales por parte del gobierno para tratar de erradicar la poliomielitis en el territorio boliviano. Objetivos de investigación. Nuestro objetivo general es identificar las fallas de mercado generadas por la poliomielitis en Bolivia. Objetivos específicos. Tenemos 4 objetivos específicos. Descripción de la poliomielitis. Estudiar el impacto de la poliomielitis en el mercado boliviano. Regulación del Ministerio de Salud y el Estado sobre la poliomielitis en Bolivia. Analizar las fallas de mercado presentadas durante y después de la pandemia en Bolivia. La justificación temática nos revela que este proyecto de investigación se va a realizar en un ámbito microeconómico para poder observar las fallas de mercado que existió en el transcurso de la pandemia generada por la poliomielitis en Bolivia, donde se va a hacer una observación enfocada en la descripción de la poliomielitis, la vacuna antipolio y también el comportamiento de mercado de la vacuna antipolio en Bolivia, para poder saber el beneficio social que esto ocasionó en la población boliviana. Vamos a poder observar en este proyecto cómo es desde el origen, cómo es lo que ha causado en Bolivia la vacuna, todo el comportamiento del mercado que se ha generado a través de esta vacuna antipolio y en sí de la enfermedad. Ahora vamos a continuar con lo que es la justificación económica. Este proyecto sí tiene carácter económico, ya que ayuda a comprender el efecto e impacto que tuvo el mercado, causando una falla en el mercado. También vamos a analizar de que el Estado, cuánto tuvo que pagar el Estado para poder erradicar este virus, que desde que llegó a Bolivia, obviamente. También hay que explicar cómo pudo sostener el gobierno el precio, si es que tuviera algún precio que se va a ver más adelante, de esta enfermedad y su vacuna que se implementará en Bolivia. Después, continuamos con lo que es la justificación socioeconómica. Este proyecto, como mencionamos, ayuda a entender qué impacto tuvo la poliomielitis en Bolivia, con la implementación de los remedios y vacunas, cómo mejoran la calidad de vida, reduciendo el índice de contagiados y futuros decesos en la población. Aquí vamos a explicar cómo el gobierno, cómo los ministerios, en este caso de salud, están buscando analizar
y nosotros también el impacto que tiene en la población y cómo el gobierno se está ocupando de reducir el índice de contagiados y futuros decesos, o sea, evitar que la gente muera. Ahora vamos a continuar con lo que es la justificación legal y de salud. Esta investigación está siendo sustentada por el Ministerio de Salud en base a la norma legal, la cual es la ley número 3300, junto con los artículos 14 y 15 de salud, en los cuales se dicta que todos los niños deben ser inmunizados antes de los 2 años y que deben portar obligatoriamente el carnet de vacunación infantil, por el cual siempre se establece un control sobre el cumplimiento de estas normas para poder mantener controlada y reducida esta propagación de la poliomielitis. Se puede observar de que desde niños, que somos una etapa en la que somos más vulnerables a esta enfermedad, nos va a ayudar este control a que estemos totalmente inmunes ante esta enfermedad y podamos evitar el contagio a otras personas. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. En esta mañana yo les voy a hablar sobre el marco metodológico. En primer lugar, ¿qué es el marco metodológico? El marco metodológico es un conjunto de pasos, técnicas, procedimientos para poder resolver y formular problemas. Bueno, tenemos 3 tipos de investigación, las cuales usamos en nuestro proyecto. Son explicativo, analítico y cualitativo. ¿Qué es el explicativo? En este caso, más que todo, se determina en el origen del objeto de estudio. En este caso, que estamos determinando el origen de la poliomielitis en Bolivia y a nivel mundial. Y queremos saber cómo se ha originado esta enfermedad, de cómo surgió esta enfermedad. También tenemos el analítico, lo cual más es comparación de datos en distintos tiempos. En este caso, estamos comparando la poliomielitis de antes y lo que es ahora. Queremos saber si el gobierno aún sigue implementando campañas contra la vacuna, si la población está cumpliendo con las medidas necesarias de vacunación y si la poliomielitis prácticamente se ha erradicado o no. También el cualitativo, más que todo, se basa en recaudar información, ya sea de sitios web, documentos y documentales. Bueno, técnicas de levantamiento de información. Utilizamos 2, los cuales son entrevistas y encuestas. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones entre uno o más personas, donde el entrevistador hace preguntas con respecto al tema que le interesa o le compete al entrevistado. El objeto de la entrevista para nosotros y para el proyecto que realizamos es determinar información sobre la poliomielitis, ya sea personal o no. En este caso se hizo al sector salud, a la licenciada Nelly Flores Mamani. Esto se llevó a cabo el 11 de mayo de este año. Para la entrevista tenemos 7 preguntas, las cuales son: ¿usted puede informarnos un poco sobre la poliomielitis y a quién afecta? 2. ¿Cuáles son las causas principales de la poliomielitis? 3. ¿Cuáles son los riesgos de la poliomielitis? 4. ¿Qué ha obstaculizado en la erradicación de la poliomielitis? 5. ¿Cómo se ha realizado la intervención en los niños o adolescentes ante esta enfermedad? 6. Los pacientes que habían pasado por esta enfermedad tienen con frecuencia enfermedades como problemas de la cadera. 7. ¿Cuál es el tratamiento de investigación con respecto a esta enfermedad? Estas respuestas que se le respondió a las preguntas, esto prácticamente se va a plantear en el marco práctico, los cuales van a ir según a nuestro objetivo principales, siempre y cuando para nosotros sean relevantes este tipo de información. Bueno, encuesta. ¿Qué es la encuesta? La encuesta es una técnica que se lleva a cabo mediante un cuestionario a distintas personas. Bueno, nosotros en este caso utilizamos preguntas abiertas y cerradas, donde se realizó a 27 personas en nuestro entorno el 30 de mayo de este año. ¿Para qué? Para recolectar información del conocimiento o información que tienen las personas ante esta enfermedad, y también para recolectar información el impacto que tuvo en Bolivia. Bueno, recopilación documental. Para recaudar información se puede utilizar de distintos sitios, ya sean documentales, entrevistas, periódicos, tutoriales, entre otros. Estudio de gobierno. En este caso queremos saber cómo intervino el gobierno ante esta enfermedad. Prácticamente el gobierno intervino con un porcentaje mínimo, se podría decir, más que todo ha sido ayudado con organizaciones internacionales a nivel mundial. ¿Para qué? Para el beneficio y el bienestar de las personas.
Cumplimiento de objetivos. Para el cumplimiento de objetivos prácticamente utilizamos distintos métodos, los cuales son recopilación de documental, encuestas, entrevistas, estudio de gobierno. Recopilación documental utilizamos mediante informes y estudio. ¿Para qué? Para cumplir el objetivo de describir de la poliomielitis, qué fallas ocasionó la poliomielitis en Bolivia. Las entrevistas utilizamos mediante cuestionarios para la descripción de la poliomielitis, y encuestas también se utilizó cuestionarios para estudiar el impacto de la poliomielitis en el mercado boliviano. El estudio del gobierno, en este caso, se utilizó informes y leyes para cumplir el objetivo de regularización del Ministerio de Salud y del gobierno sobre la poliomielitis en Bolivia. Marco legal. Ley 3300 del 12 de diciembre del 2005. Ley de vacunas. Eduardo Rodríguez Peltze, Presidente Constitucional de la República. Por cuanto el Honorable Congreso Nacional ha sancionado la siguiente ley. El Honorable Congreso Nacional decreta. Capítulo 1. Finalidad y ámbito de aplicación. Artículo 1. La presente ley crea y regula el sistema de inmunizaciones preventivas para todos los habitantes de la República con el fin de permitir al Estado. Inciso A. Establecer una política sanitaria nacional de prevención en cumplimiento a su obligación constitucional. Inciso B. Programar, organizar, ejecutar y controlar las acciones tendientes a garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la prevención de enfermedades inmunoprevenibles a través de los servicios de vacunación. Inciso C. Proveer los recursos económicos permanentes y necesarios para el logro y cumplimiento de los objetivos señalados. Entonces, el artículo 1 nos muestra partes importantes, como son la creación del sistema inmunológico, al mismo tiempo la creación de la política sanitaria nacional. También nos muestra cómo se ejecuta, organiza y programa la inmunización en todo el territorio nacional, y al mismo tiempo la importancia de que esto sea obligatorio. Y también nos dice que se debe prever un suministro económico para llevar a cabo esta vacunación. Artículo 2. El Estado declara de interés nacional todas las actividades relacionadas con la inmunización de enfermedades prevenibles, priorizando la salud como un derecho de población boliviana. Por lo tanto, las disposiciones de esta ley son de orden público y aplicación preferente. En el artículo 2 podemos ver que la inmunización de toda la población en el territorio nacional es de vital importancia para el Estado, ya que la salud es un derecho para toda la población. Artículo 3. Todos los habitantes de la República están obligados a someterse a la inmunización contra las enfermedades prevenibles por vacunación en sujeción a los programas nacionales. Entonces, el artículo 3 nos dice que todos los habitantes del territorio nacional tenemos la obligación de estar vacunados, de ser vacunados en los programas de vacunación nacionales. Capítulo 2. Normas y procedimientos. Artículo 4. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud y Deportes, en un plazo máximo de 120 días de la promulgación de la presente ley, dictará el respectivo reglamento de funcionamiento, administración, normas y procedimientos para aplicar los procesos de inmunización, además de las responsabilidades y sanciones emergentes de su incumplimiento. Del artículo 4 podemos recalcar que el gobierno central hará cumplir todas estas normas y reglamentos sobre la vacunación e inmunización a través del Ministerio de Salud y Deportes. Capítulo 3. Comité Nacional de Inmunizaciones. Artículo 5. Se institucionaliza el funcionamiento del Comité Nacional de Inmunizaciones como órgano de consulta y asesoramiento de las políticas de inmunización. Funcionará bajo la tuición y dependencia del Ministerio de Salud y Deportes. Este comité estará integrado por representantes de las sociedades científicas, colegios profesionales, universidades y personal del Ministerio de Salud y Deportes. Los integrantes desempeñarán sus cargos ad honorem, se reunirán ordinariamente en forma trimestral y extraordinariamente. Cuando sea necesario, presentarán un informe semestral de sus actividades al Ministerio de Salud y Deportes. El Ministerio de Salud y Deportes reglamentará el funcionamiento y atribuciones y responsabilidades del comité.
En el artículo 5 podemos recalcar la creación del Comité Nacional de Inmunizaciones. Estos son un grupo de personas profesionales notables que se reúnen cada 3 meses ordinariamente para brindar asesoramiento y dar consultas sobre el programa de inmunización. Estos trabajan sin ninguna remuneración. Capítulo 4. Estrategias de vacunación. Artículo 6. El personal facultativo del sector salud está obligado administrativamente a participar en los programas de vacunación, cuando las autoridades sanitarias y epidemiológicas del país los requieran y determinen. De ser insuficiente el personal sanitario institucional, podrá solicitarse excepcionalmente apoyo de las campañas nacionales de vacunación a personal privado bajo las directrices de las autoridades departamentales. En el artículo 6 podemos ver que el personal facultativo y el del sector salud están obligados a participar en las campañas de vacunación, pero en caso de que estos no sean suficientes o no lleguen a abarcar lo suficiente, se puede pedir ayuda de lo que son personales del sector privado. Artículo 7. El Ministerio de Salud y Deportes definirá las políticas de vacunación para todos los estantes y habitantes en todo el territorio nacional. Artículo 8. Toda mujer en estado de gestación, niños menores de 2 años y población en general deberán ser inmunizados de acuerdo a normas nacionales vigentes. Todo el personal de salud que desarrolle actividades relacionadas con la prestación de servicios serán responsables del cumplimiento de esta obligación. Podemos ver que todas las personas están obligadas a ser vacunadas y quien se encarga de hacer cumplir esto es el Ministerio de Salud y Deportes. En el artículo 8 podemos ver que toda mujer en estado de gestación y niños menores de 2 años deben ser vacunados obligatoriamente también, y que los que están encargados de hacer cumplir esta vacunación son el personal de salud. Artículo 9. Todo el personal de salud, público o privado, queda obligado a participar en la prevención de enfermedades inmunoprevenibles. Artículo 10. Todas las autoridades de institutos, cuarteles, guarniciones militares y policiales son responsables de que todos los ciudadanos presenten servicios permanentes u ocasionales en las dependencias o cumplan el servicio militar obligatorio, sean vacunados contra las enfermedades inmunoprevenibles que corresponden. En el artículo 9 podemos ver que todo el personal de salud del sector público o privado están obligados a hacer cumplir la prevención de las enfermedades inmunoprevenibles. En el artículo 9 podemos ver también que todas las autoridades de las bases militares y policiales están obligadas a hacer vacunar a su personal. Continuando con la explicación, les voy a hablar sobre el capítulo de almacén central de vacunas. El artículo 11 nos dice que el almacén central de vacunas estará a cargo del Ministerio de Salud y Deportes, esto con el fin de que se van a encargar de su almacenaje, de su conservación y de su distribución de estas vacunas. El artículo 12 nos quiere decir que está prohibida la importación si no se tiene la autorización del Ministerio de Salud y de Deportes. Esta autorización se puede dar mediante el Sistema Nacional Único de Suministros. El artículo 13 nos quiere decir que van a poder funcionar los vacunatorios privados y públicos en la ONG establecidos por las normas PAI. Bueno, el capítulo de carnet de salud infantil, en el artículo 14, nos dice que se va a poner en vigencia el carnet de salud infantil, esto para tener un control y registro de las aplicaciones o del uso que se están haciendo de las vacunas para los niños. El artículo 15 nos dice que queda totalmente obligatorio el realizarse a los menores de edad de 2 años estas vacunas, además de que los padres o tutores a cargo de estos menores serán responsables de este cumplimiento obligatorio que se está dando en esta ley. El capítulo de financiamiento, según el artículo 16,
Las fuentes de financiamiento serán A. Las que el Estado determine anualmente en la Ley de Presupuestos General de la Nación, mediante la asignación de las partidas presupuestarias que garanticen la dotación de los recursos necesarios en el marco del Decreto Supremo 27448 del 14 de mayo del 2004, que se reglamentará el artículo 27 de la Ley de Administración Presupuestaria, número 4042, relativo de los recursos o transferidos por Procajas de Salud, Ministerio de Salud y Deportes. B. Las dotaciones, las donaciones que se realicen, que organicen los organismos internacionales, organismos gubernamentales, no gubernamentales, cooperativas bilaterales, para la compra para su compra y para financiar la compra de las vacunas, tanto de jeringas como en equipos. Bueno, el artículo 17 nos dice que las donaciones de cualquier naturaleza sean en los artículos anteriormente mencionados por esta ley, no podrán ser utilizadas por el Ministerio de Salud y Deportes, esto con el fin de que no haya malentendidos o presalias entre el uso de las vacunas. Bueno, en el artículo 18 nos dice de que toda compra de jeringas y vacunas o donaciones que se hayan dado estará en programa ampliado de inmunización, que será a través del convenio del Fondo Rotatorio de la OPS o IOMS, perdón. Bueno, el capítulo de donaciones. En acá nos trata de decir en el artículo 19 de que toda donación según el organismo o mediante el organismo internacional, como gubernamentales, no gubernamentales o cooperaciones bilaterales, tanto sean en especies en materiales de equipo o financiamiento, estará reglamentado bajo esta ley, que será regularizada mediante la calidad del país receptor, en nuestro caso mediante nuestro país Bolivia, que se encarga de su supervisión el Ministerio de Salud y Deportes. El capítulo de faltas y sanciones, según el artículo 19, toda falta, incumplimiento que se vaya a realizar ante la distribución o mal manejo de las vacunas, será sancionado mediante el artículo 4 de este presente norma. El capítulo de disposición transitoria, según el artículo 21, declara necesidad nacional la implementación del sistema de logística de programación ampliado de inmunización en todos los niveles cooperativos de vacunación, orientado principalmente a la prevención y neutralización de riesgos en administración y uso eficiente de las vacunas y jeringas, tanto como equipos. El capítulo de disposición final, según el artículo 11, nos dice de que quedan derogadas o anuladas todas las disposiciones legales contrarias al presente ley, remitentes al Poder Ejecutivo, esto con el fin de que no haya distorsiones en el manejo de estas. Marco referencial, antecedentes, origen de la poliomielitis. La polio, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, es una enfermedad infecciosa, paralizante y es potencialmente mortal, causada por un virus que se propaga de persona a persona, invadiendo el cerebro y la médula espinal, causando parálisis. Alrededor de 3.000 años que se conoce la poliomielitis. Su poder para inmovilizar a sus víctimas fue descrita en un antiguo grabado egipcio. En su época de pleno apogeo, paralizó o mató alrededor de 500.000 de personas todos los años antes del descubrimiento de la vacuna, que fue en 1955. Una estela egipcia fechada entre el 1580 y 1350 antes de Cristo muestra a un sacerdote con una pierna atrofiada, probablemente debido a la poliomielitis, siendo esta posiblemente la huella más antigua de la enfermedad. La poliomielitis no fue descubierta hasta 1905 por el médico suizo Ivar Kirchmann,
En 1908, Karl Landstein y Erwin Popper identificaron y aislaron el virus de la polio. La idea de una vacuna contra la poliomielitis se introdujo por primera vez en 1910 como resultado de una investigación realizada por Simon Flexner. En 1935, 2 equipos probaron una vacuna contra la polio, pero ninguno tuvo éxito, y ambos equipos infectaron y mataron a varios sujetos con la prueba con científicos, chimpancés, adultos humanos y niños. En 1951, Jonas Salk y su equipo desarrollaron un método para cultivar el virus de la polio en el tejido renal de los monos, para poder producir grandes cantidades de vacuna. El 12 de abril de 1955, los resultados de los ensayos de vacunas de Salk mostraron que la vacuna fue 90% efectiva y el gobierno de Estados Unidos autorizó la vacuna IPV. Ese mismo día. Historia de la poliomielitis. Al inicio del siglo XX, pocas enfermedades daban más miedo a los padres de familia que la poliomielitis. La polio atacaba en los meses cálidos de verano y cada cierto tiempo. Las epidemias arrasaban las ciudades, aunque la mayoría de las personas se recuperaba rápidamente de la polio. Algunos sufrían parálisis temporal o permanente e incluso morían. Muchos sobrevivientes de la polio quedaban discapacitados de por vida y eran un recordatorio visible y doloroso para la sociedad de las grandes cantidades de vidas de jóvenes que cobraba esta enfermedad. A principios del siglo XX se definieron varias categorías de poliomielitis para clasificar la extensión y gravedad de la enfermedad. 2 patrones básicos de la infección por polio se describieron. Una la menos cuantía que no afectaba al sistema nervioso central, llamado polio abortivo, y la enfermedad mayor con parálisis o no. La enfermedad viral atemorizaba sociedades enteras que no sabían cómo defenderse de ella. Roosevelt impulsó la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil con sus campañas para recaudar fondos. Los eventos beneficiosos, los afiches que generan conciencia, el uso de figuras públicas para atraer atención sobre la causa. Había urnas para depositar donaciones en cada evento masivo de Estados Unidos. Además, se creó la marcha de los 10 centavos, en la que se pedía a cada ciudadano que aportara al menos una moneda de ese valor. La Fundación Nacional para la Parálisis Infantil llegó a recaudar $20 millones en un año. La polio es el nombre común de la poliomielitis, palabra proveniente de los vocablos griegos que significan gris y médula, lo cual hace referencia hacia la columna vertebral y el sufijo itis, que significa inflamación. Poliomielitis al abreviarse se convirtió en polio por un tiempo. A la polio se le llamó parálisis infantil, aunque su efecto no era exclusivo para los más jóvenes. La poliomielitis empezó a controlarse en 1949, cuando el bacteriólogo John Franklin Enders logró cultivar el virus en laboratorio dentro de tejidos. Basando en esa técnica, el epidemiólogo Jonas Salk desarrolló una vacuna para los 3 tipos de poliomielitis conocidos tras las pruebas clínicas pertinentes, que demostraron que era seguro. En 1954 se empezó la inoculación. La vacuna Salk, como se la conoce, es inyectable. En 1964 se autorizó otra vacuna que había sido desarrollada por Albert Sabin. Se la llamó trivalente porque atacaba a los 3 tipos de virus mencionados, a diferencia de la vacuna de Salk. Esta se administraba por vía oral, por lo que muy rápidamente la Sabin sustituyó a la Salk. En muy poco tiempo hubo campañas masivas de vacunación. Y como consecuencia de todo ello, el 21 de junio de 2002, la Organización Mundial de Salud declaró a la región europea libre del virus de la polio. Esta región está formada por 51 países y 850 millones de habitantes. El último caso en esta región se dio en Turquía en noviembre de 1998. En 1998, la OMS emprendió un programa mundial de erradicación y en 2001 hubo mucho menos de 1,000 casos en todo el año. La polio ya solo estaba activa en menos de 10 países. En mayo de 2014, la OMS hizo pública una nota de alerta por la situación de extensión de la poliomielitis en áreas endémicas y no endémicas. En concreto, Pakistán y Afganistán
en Asia Central, Siria e Irak, en Oriente Medio y Camerún y Guinea Ecuatorial. En África Central, el 24 de octubre de 2019, la OMS confirmó la erradicación en todo el mundo de la polio tipo 3. La poliomielitis en Bolivia. El Ministerio de Salud realizó la vacunación de las Américas, que incluye el reemplazo de la vacuna oral trivalente contra la poliomielitis por la bivalente, que esta vacuna ya es inyectable, que beneficia a más de 1.215.000 niños menores de 5 años, con una inversión anual de 5.941.789 bolivianos, comentó la ministra de Salud, Ariana Campero. La autoridad también explicó que esa campaña es una iniciativa anual respaldada por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, propuesta en 2002 por los ministros de salud de la región andina para luchar contra estas enfermedades típicas de la zona. Campero también manifestó que la poliomielitis es una enfermedad viral que puede generar discapacidad, como el Ministerio de Salud se trabaja en tratar de prevenir estas enfermedades. Indicó que el último caso que se registró en Bolivia fue en 1986, cuando los presupuestos para las vacunas provenían de la cooperación externa. Después de 2006, con una serie de normativa logrando una soberanía en la salud, el programa ampliado de la Organización APAI es así que se empieza a garantizar las vacunas gratuitas a todos los niños y niñas de Bolivia. La descripción de la poliomielitis. Vamos con las causas. El virus de la polio se transmite por vía oral mediante alimentos y bebidas contaminados por el virus a través del contacto de la saliva o las heces de una persona infectada. A continuación, el virus pasa por el flujo sanguíneo y ataca al sistema nervioso. Los síntomas. El virus no puede ocasionar síntomas frecuentes, pero puede contagiarse de igual modo. Los síntomas más comunes son los siguientes: la fiebre, el dolor de la cabeza, el cansancio, también el dolor muscular, la debilidad, la parálisis muscular, que podría provocar la muerte por la parálisis de los músculos respiratorios. La transmisión. La polio es una enfermedad altamente infecciosa que se contagia a través entre el contacto de personas por medio de las secciones nasales u orales y por el contacto con las heces contaminadas. El poliovirus entra al cuerpo por la boca, multiplicándose mientras llega al tracto digestivo, donde se propaga aún más. La poliomielitis se propaga fácilmente entre persona a persona en las zonas endémicas. La poliovirus salvaje es capaz de infectar prácticamente a toda la población humana. La poliomielitis es una enfermedad estacional, produciéndose en verano y en otoño. Estas diferencias estacionales son mucho menos pronunciadas en las zonas tropicales. El comienzo de los primeros síntomas es conocido también como el periodo de incubación. Es normalmente entre los 6 a 20 días. El aislamiento máximo es de 3 a 35 días. Las partículas del virus se excretan en las heces durante varias semanas. Tras la infección inicial, el virus es más infeccioso entre los 7 y 10 días previos de la aparición de los síntomas, pero la transmisión también es posible cuando el virus permanece en la saliva o en las heces. Efectos de la poliomielitis. La poliomielitis tiene los siguientes efectos: la parálisis irreversible, la inmovilización de los músculos respiratorios. 1 de cada 200 personas con poliomielitis sufre una parálisis irreversible. Por regla general, de las piernas para abajo, las personas con parálisis entre el 5 y el 10% mueren por inmovilización de los músculos respiratorios que causa el virus. El riesgo de sufrir parálisis de por vida es muy serio, incluso a los niños que parecen haberse recuperado por completo
pueden presentar nuevos dolores musculares, debilidad o parálisis en una edad adulta. A partir de los 15 a 40 años después pueden volver a sufrir estos mismos síntomas. El diagnóstico. Bueno, para confirmar el diagnóstico se realiza un hisopeado de la faringe, en la cual se realiza una secreción de la garganta, como en la imagen. El líquido cefalorraquídeo, bueno, es un líquido incoloro que rodea el cerebro y la médula espinal. Es para detectar la presencia de la poliovirus. La enfermedad depende de acuerdo a la manifestación que posee cada paciente. Puede ser subclínica, no paralítica o paralítica, y de la parte en la cual es afectada depende afectada el cuerpo. En casos de que la médula espinal y el cerebro no estén comprometidos, bueno, esto ocurre casi en el 90% de los casos, es probable una recuperación favorable. Se pide un electrodiagrama lo cual es para medir la actividad de los músculos. También detectar si la persona contrajo polio en la infancia. Se considera que puede tener afectadas la mitad de las motoras neuronas de la médula espinal y que la fuerza sea absolutamente normal, que durante su infancia adquirió la poliomielitis, pero esa enfermedad fue propagándose debido al tiempo y ahora a la tercera edad se va presentando los primeros efectos. La iniciativa para la erradicación mundial de la poliomielitis inició en 1988. Los gobiernos presentaron su iniciativa para la erradicación mundial de la poliomielitis, que era la intención de controlarlo, la cual trataba más que todo de una alianza entre los gobiernos nacionales, que era la OMS, la Asociación Rotaria Internacional, los Centros de Control, la prevención de enfermedades de Estados Unidos y la UNICEF. En los casos, gracias a esta alianza, crearon la IMP, en la cual estos casos se reducieron, disminuyeron el 90% de la escala mundial. La erradicación de la poliomielitis en Bolivia ya pasó hace años, permaneciendo en el rango de 0 a 5 años de edades. Es recomendable aplicar esta vacuna a los niños que a largo plazo de su crecimiento van adquiriendo esta enfermedad. Y Bolivia empezó a realizar una brigada para los niños y para las personas que fueron adquiriendo esta enfermedad de la poliomielitis. La cura para la poliomielitis no tiene cura. Lo único que se puede hacer es prevenir mediante una inmunización de la vacuna. Los efectos de la vacuna es normalmente que haya un enrojecimiento y fiebre en la primera inyección, pero todas estas reacciones son para el surgimiento del efecto. Está surgiendo el efecto. El organismo de los niños se está produciendo nuevos anticuerpos para protegerlos en contra de la verdadera enfermedad. La mayoría de estos síntomas solamente duran 2 a 3 días. Los efectos secundarios de la vacuna. Bueno, como cada medicamento, como todo medicamento, tiene efectos secundarios, pero son leves, que reciben al momento de la vacuna es un enrojecimiento y el dolor en la parte en la cual se ha inyectado. La cantidad de dosis que se le da al niño es entre 5 dosis, que la primera dosis es de los 2 meses, la segunda dosis a los 4 meses, la tercera dosis de 1 a cada 2 y la cuarta dosis de 18 a 2 meses. La quinta dosis ya se presenta a los 4 años. Es un bien público porque se considera esta vacuna debido a que el Estado está proporcionando la vacuna a la población de manera gratuita. Se le puede catalogar como fray-frees, ya que las vacunas son bienes públicos puros, mientras que la salud es un bien impuro, debido a que no llega a toda la población, ya sea que esto se tenga que pagar el servicio. Este bien público se le considera una externalidad positiva, debido a que aumenta el bienestar de otros agentes en beneficio a la economía.
La información también se considera como una información simétrica por la compra de la vacuna de la poliomielitis, la cual es porque el vendedor, la India, entre paréntesis la India, y el comprador, que es el gobierno y el Ministerio de Salud, tienen la misma información sobre la vacuna. Y estos se encargan en verificar si la vacuna es totalmente eficiente y seguro para la población. Descripción de mercado. La poliomielitis es un mercado a nivel global, ya que en su momento tuvo una alta demanda, pero en la actualidad el mercado tiene una demanda estable, ya que el Ministerio de Salud a nivel nacional, siendo oferente del Estado, provee de manera gratuita este insumo de la vacuna contra la poliomielitis a los consumidores, que en este caso es la población en su conjunto para la prevención de la poliomielitis en Bolivia y a nivel mundial. El mercado internacional de la vacuna contra la poliomielitis se encarga la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, con un plan estratégico para eliminar o erradicar a nivel mundial la poliomielitis. El plan estratégico para la erradicación de la poliomielitis y la fase final durante el periodo de 2013-2018 es una estrategia integral a largo plazo que prevé lo necesario para que el mundo esté exento de la poliomielitis para el 2018. El plan fue elaborado por la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis, que es la IEMP, en consulta con autoridades sanitarias nacionales, iniciativas mundiales de salud, expertos científicos, donantes y otras partes interesadas en respuesta a una directriz de la Asamblea Mundial de la Salud planeada utilizar el armazón de las actividades antipoliomielíticas para prestar otros servicios de la salud a niños más vulnerables del mundo. Este plan tiene 4 objetivos. El primero es detectar e interrumpir la transmisión del poliovirus. La segunda es fortalecer los sistemas de inmunización y retirar la vacuna antipoliomielítica oral. La tercera es confinar el virus de la polio y certificar la interrupción de la transmisión. La última es planificar el aprovechamiento del legado de la lucha contra la poliomielitis. La financiación. La IEMP obtiene recursos financieros de una amplia variedad de donantes públicos y privados que ayudan a sufragar los costos de actividades de erradicación de la iniciativa. Se prevé que para el 2018 las necesidades ascenderán aproximadamente a $5.500 millones. El mercado nacional de la vacuna es efectuado con el objetivo de erradicar la poliomielitis a nivel nacional desde el Ministerio de Salud, que es proporcionada de manera gratuita y se encuentra al alcance de la población en general. El Ministerio de Salud implementa a partir de febrero del 2016 en el Esquema Nacional de Vacunación la primera dosis de la vacuna contra la poliomielitis en forma inyectable para fortalecer la inmunidad y reducir el riesgo de esta enfermedad. La vacuna inyectable es suministrada a los niños y niñas a partir de los 2 meses de edad. La primera dosis y posteriormente la segunda, tercera y cuarta dosis y continúa de forma oral, es decir, en gotas. Después de la primera dosis, las siguientes deben ser aplicadas a los 4, 6 y 18 meses y la última a los 4 años de edad. La vacuna no tiene contraindicación ni causa síntomas, salvo los malestares comunes de una inyección, enrojecimiento, dolor, impotencia funcional en el área de aplicación que se alivian en los días posteriores. Se espera llegar a beneficiar al 95% de niñas y niñas de 2 meses, con una inversión anual de 5.941.789.70 con el apoyo de la cooperativa Gavi, que es la asociación internacional que tuvo y tiene como objetivo mejorar el acceso a las vacunas y ayudar a los países en desarrollo para poder cubrir más del 80% del coste de las vacunas. La regulación en el mercado. Según la Ley de Vacunación 3300, Eduardo Rodríguez Betzel, en la cual observa el procedimiento y la estrategia que se aplica al implementar esta ley, el método y la financiación y las sanciones que se aplican en caso del incumplimiento de dicha ley son, según el artículo 3 de la presente Ley 3300, todos los habitantes están obligados a someterse a la vacuna para prevenir cualquier tipo de pandemia y así evitar futuros contagios. Según el artículo 6 y 7, personal facultativo y del sector salud están obligados a partir en los programas de vacunación y el Ministerio de Salud, junto al de Deportes, implementará las políticas para el proceso de vacunación a todos los habitantes del territorio nacional.
Según el artículo 14 y 15, todos los niños menores de 2 años en el territorio nacional deben ser vacunados y los padres o tutores serán responsables de portar el respectivo carnet de vacunación infantil. Según el artículo 18, todas las compras de jeringas y vacunas o donaciones destinadas al programa ampliado de inmunización se hará a través del convenio de fondos rotatorio de la OPS y de la OMS. Según la ley de las donaciones de la OPS y la OMS dirigidas a la erradicación de la pandemia de la poliomielitis, en Bolivia deben ser destinadas a la compra de jeringas y vacunas. Caso contrario, según el artículo 20, todo acto que implique transgresión u omisión al incumplimiento de la presente ley será sancionado conforme a lo que determina el reglamento referido en el artículo 4 de la presente norma. Las fallas de mercado. La poliomielitis provoca una falla de mercado. Analizando el principio del origen de la poliomielitis, la investigación de la vacuna contra esta enfermedad era un gran objetivo, por lo cual era de esperarse que al principio esta vacuna provoque una falla de mercado, donde se puede catalogar o segmentar como una externalidad positiva. Por lo tanto, la investigación de esta vacuna daría beneficios positivos a la sociedad, sabiendo que las vacunas son consideradas bienes públicos. La vacuna contra la poliomielitis entraría en una estructura de mercado de monopolio natural, por las características y el comportamiento que tiene tras ser manejado por el gobierno. Como podemos ver en las gráficas, Bolivia adquirió entre enero y noviembre del 2019 92 toneladas de vacunas de 12 países para la salud humana, que se usan tanto en el sistema público como privado por un valor de 11.5 millones de dólares, según datos del INE. A noviembre del año pasado, Bolivia adquirió de India alrededor de 52 toneladas de estos productos médicos por un valor de 4.98 millones de dólares. No es casual que este país sea el principal proveedor de vacunas humanas para Bolivia, con un 43% del total, y para otros países del globo, ya que es considerado como la farmacia para naciones en vías de desarrollo. El 57% restante de los países de donde se internan medicamentos para Bolivia son de Bélgica, Australia, Argentina, Corea, Cuba, Estados Unidos, entre otros. El programa ampliado de inmunización, la PAI, en Bolivia brinda de forma gratuita vacunas contra enfermedades como la tuberculosis, la difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, poliomielitis, neumonías, entre otros. Estas se aplican de forma dosificada desde el nacimiento y durante la niñez. En la siguiente imagen, como se podrá ver, las empresas encargadas de la investigación de la vacuna aprovechan que es un bien necesario, llegando a tener un costo alto, y por el hecho de ser sumamente necesario, los consumidores optan por consumirlo. Gracias a la inmediata intervención de los gobiernos en casi todos los países ante la investigación de la vacuna, que previamente lo clasificamos como una externalidad positiva, con la intervención del gobierno en los países para poder incentivar a los investigadores, deciden intervenir otorgándoles subsidios a estos con el propósito de poder satisfacer la demanda y que pueda llegar a un número de consumidores. La siguiente gráfica se mostrará cómo Bolivia presentó distintas fallas de mercado tras el transcurso más latente de esta enfermedad. Podemos decir y clasificarlo a la vacuna antipoliomielitis, ya que en un principio llegó a ser un bien no excluyente, pero sí rivalizaría en el sentido que, como se dijo anteriormente, no todos podrán obtener estas vacunas, provocando que hayan rivalidades y que aparezca un monopolio natural, en donde derivaría a una competencia imperfecta. Bolivia, en 1994, con la intervención del Estado mediante políticas, pudo intervenir en estas fallas de mercado, dando solución a esta escasez que se llegaba a producir por no cubrir la demanda deseada, dando lugar que el Ministerio de Salud, junto a la PAI y el apoyo de la OPS y la OMS en Bolivia, promuevan a realizar campañas totalmente gratuitas contra la poliomielitis, dando lugar a lo que anteriormente mencionamos, con la incentivación mediante subsidios, y así poder cubrir estas necesidades sociales. Desde 1994 hasta la fecha de hoy, Bolivia pudo brindar campañas de vacunación totalmente gratuitas para todo el consumidor o público, mayormente a los bebés recién nacidos, ya que llegó a ser una obligación y así llegar a controlar estas fallas de mercado que se llegaba a ver.
Encuesta. La encuesta se hizo con el fin de saber qué tan informada está la población sobre la enfermedad poliomielitis. La primera pregunta. ¿Usted sabe qué es la poliomielitis? Un 83% dice que sí tiene conocimiento y un 17% dice que no tiene conocimiento. La segunda pregunta. ¿Usted sabe cómo se propaga la poliomielitis? Un 58% dice que sí sabe cómo se propaga y el 42% no. Tercera pregunta. ¿Usted tiene conocimiento de la lucha contra la polio? La mitad de la población tiene conocimiento y la otra mitad no tiene conocimiento sobre la lucha. Cuarta pregunta. ¿Usted fue vacunada en contra de la poliomielitis? El 83% dice que sí está vacunado y un 17% no sabe o no recuerda. Pregunta 5. ¿Usted conoce a un familiar que haya adquirido esta enfermedad? Un 92% dice que no tuvo ningún familiar con esta enfermedad y un 8% dice que sí. Sexta pregunta. ¿Sabe quiénes son más propensos a adquirir esta enfermedad? El 92% de la población sabe que los niños son más propensos a esta enfermedad. Séptima pregunta. ¿Sabe usted que la vacuna en contra de la polio es gratuita? Un 88% dice que sí y un 12% dice que no tiene conocimiento. Octava pregunta. ¿Usted cree que aún existe la polio en esta actualidad? Un 67% dice que sí existe esta enfermedad y un 33% dice que no. Novena pregunta. ¿Usted cree que aún deberíamos poner atención ante esta enfermedad? Un 96% dice que sí y un 4% dice que no. ¿Usted posee la caracterización de la vacuna contra la polio? Un 50% dice que sí y la otra mitad dice que no. Conclusiones. Se logró observar el origen de la polio y cómo fue controlada en diversos países a medida que pasaban los años. En Bolivia, la poliomielitis es una enfermedad tratada con vacuna gratuita. Bolivia como estado tuvo que recibir el apoyo de la ONG y la OMS por la adquisición de la vacuna para así poder combatir esta enfermedad que afecta a todos, pero los más vulnerables son los niños menores de 5 años. El Estado hizo todo lo posible para que este servicio sea gratuito, para que todas las personas se beneficien, ya que el Ministerio de Salud brinda campañas de concientización a toda la población sobre esta enfermedad y para que se administren las vacunas, ya que es gratuita. Actualmente la poliomielitis no es una cuestión de polémica en los centros de salud, ya que el Estado controla de manera anual a los pacientes con polio de manera eficaz, haciendo que este servicio sea favorable en su totalidad para la población. Recomendaciones. Bueno, tenemos algunas recomendaciones que son la de reforzar los planes estratégicos y establecidos para cubrir mayor territorio como son las áreas rurales. Mejor vigilancia sobre la adquisición y la posesión continua del carnet de vacunación infantil, no solo en áreas urbanas, sino también en todos los sectores del país. Que los gobiernos nacionales y las instituciones multilaterales ofrezcan un compromiso político al más alto nivel con el sector salud.